Relatos imperecederos, un podcast dedicado a las obras de John Ronald Reuel Tolkien. Muy buenas amigos y amigas, viajeros y viajeras de la Tierra Media, bienvenidos a un nuevo podcast de Relatos Imperecederos. Mi nombre es Nathan y hoy tenemos el primer vídeo sugerido por los suscriptores. Muchas gracias a todos. Para el que no lo sepa, pues para principios de mes lancé una encuesta y ya van saliendo nombres. En el vídeo anterior de Feanor también me dejasteis ya muchas sugerencias, me las he apuntado todas, que lo sepáis. Y para el vídeo de hoy ya no solo nombrar a la persona, sino que va dedicada a esa persona, y concretamente a Jorge de la Casa, que me escribió por Facebook, una persona muy activa en la página de Facebook. Os animo a todos que lo hagáis, que comentéis qué os ha parecido, porque después de subir el relato a iVoox y a YouTube, suelo subir el formato vídeo a Facebook y también lo podréis ver por allí. Entonces hay mucha gente también que comenta desde allí. Animaros a todos. Como te digo, amigo Jorge, muchas gracias por comentar. No dejes de hacerlo. Puedes seguir comentando y sugiriéndonos más relatos. Y hoy os voy a hablar de Galadriel y Celeborn, un relato que lo he extraído de los cuentos inconclusos. Evidentemente este relato sufrió varias modificaciones, con lo cual os aconsejo que no lo veáis como algo canon, ¿vale? Es un relato que podéis encontrar concretamente en el capítulo de Galadriel y Celeborn, y que espero que lo disfrutéis. No me voy a enrollar con las redes sociales, porque ya me habéis dejado algún consejo por ahí. Como veis, os hago mucho caso. Me habéis aconsejado que no extienda tanto el tema de las redes sociales, porque igual puede hacer que desistáis de ver el vídeo. Así que si queréis ver las redes sociales, os las dejo aquí abajo en la descripción. Y sin más, os dejo con el relato. Jorge de la Casa, tío, muchas gracias por estar ahí. Así que disfruten del relato, sean buenos, cuídense y lean mucho. Galadriel era hija de Finarfin y hermana de Finrod Felagund. Fue bien recibida en Doriath porque su madre Eärwen, hija de Olwe, era Telerin y sobrina de Thingol, y porque el pueblo de Finarfin no había tenido parte en la matanza de los parientes en Alquelonde, y se hizo amiga de Melian. En Doriath conoció a Celeborn, nieto de Elmo, el hermano de Thingol. Por amor a Celeborn, que no quería abandonar la Tierra Media, y quizá por cierto orgullo personal, pues ella había estado entre aquellos que habían querido habitar en la Tierra Media, no volvió al oeste después de la caída de Melkor, y cruzó Ered Lindon con Celeborn y llegó a Eriador. Cuando se internaron en esa región, habían muchos Noldor con ellos, y también elfos grises y elfos verdes. Y por un tiempo habitaron a orillas del lago Nenuyal, Evendim, al norte de la comarca. Celeborn y Galadriel llegaron a ser considerados el señor y la señora de los Eldar en Eriador, incluyendo los grupos errantes de origen Nandorin que nunca habían ido al oeste de Ered Lindon y descendieron a Osiriand. Durante el viaje, cerca del Nenuyal, nació Amroth, en una fecha incierta, entre los años 350 y 400. Poco se precisa el tiempo en el lugar del nacimiento de Celebriand. Tal vez fuera en Eregion en esa época o más tarde en Lórien. Pero finalmente Galadriel se dio cuenta de que Sauron, como en los viejos días del cautiverio de Melkor, estaba otra vez moviéndose en las sombras. O más bien, como Sauron no tenía todavía un nombre singular y no se había advertido que sus acciones procedieran de un único espíritu maligno,
sirviente primordial de Melkor, comprendió que cierta voluntad maléfica obraba en el mundo y que parecía proceder de una fuente lejana del este, más allá de Eriador y las montañas nubladas. Celeborn y Galadriel, por tanto, se dirigieron hacia el este en el año 700, más o menos, y fundaron el principal, pero no el único, reino noldorín de Eregion. Puede que Galadriel escogiera este sitio porque sabía de los enanos de Khazad-dûm. En la ladera oriental de Ered Lindon habían vivido y vivían aún algunos enanos. Allí se habían levantado las muy antiguas mansiones de Nogrod y Belegost, no lejos de Nenwial, pero la mayor parte de las fuerzas habían sido trasladadas a Khazad-dûm. Celeborn no sentía simpatía por los enanos de raza alguna, como se lo mostró a Gimli en Lothlórien, y nunca les perdonó la parte que les cupo en la destrucción de Doriath. Pero solo el ejército de Nogrod había intervenido en el ataque, y había sido destruido en la batalla de Sarn-Athrad. Los enanos de Belegost se sintieron consternados ante esta calamidad, y temían sus consecuencias, y se apresuraron así en marcha hacia el este para llegar a Khazad-dûm. De este modo, es posible suponer que los enanos de Moria hayan sido inocentes de la ruina de Doriath y no fueran hostiles a los elfos. De cualquier modo, Galadriel fue más previsora en esto que Celeborn, y advirtió desde un principio que la Tierra Media no podía quedar a salvo del residuo de mal que Morgoth había dejado, salvo que todos los pueblos se unieran para oponérsele, según la capacidad de cada uno. Miraba también a los enanos con ojos de militar, y veía en ellos a los mejores soldados para oponerse a los orcos. Además, Galadriel era un noldo, y sentía una natural simpatía por las mentes de los enanos y por la pasión con que se dedicaban a distintas artesanías. Una simpatía mucho más profunda que la que se daba en muchos de los Eldar. Los enanos eran los hijos de Aule, y Galadriel, como muchos de entre los Noldor, había sido discípula de Aule y Yavanna en Valinor. Galadriel y Celeborn tenían en su compañía un artesano noldorín llamado Celebrimbor. Este elfo tenía por las artesanías una obsesión casi propia de los enanos, y pronto se convirtió en el principal artífice de Eregion, manteniendo una estrecha relación con los enanos de Khazad-dûm, entre los cuales su mejor amigo fue Narvi. Tanto los elfos como los enanos obtuvieron gran provecho de esta asociación, de modo que Eregion se volvió mucho más fuerte y Khazad-dûm mucho más hermosa que lo que hubieran llegado a ser por sí mismas. La construcción de la ciudad principal de Eregion, Ostin-Edil, comenzó aproximadamente en el año 750 de la Segunda Edad, la fecha que la cuenta de los años asigna a la fundación de Eregion por los Noldor. Estas nuevas llegaron pronto a oídos de Sauron, y el temor que le inspiraba la huida de los Númenóreanos a Lindon y las costas más hacia el sur, y la amistad que los unía a Gil-galad, creció todavía más, y oyó también hablar de Aldarion, hijo de Tar-Men-Eldur, rey de Númenor, ahora convertido en un gran carpintero de barcos, que llevaba sus navíos a puerto, muy al sur, aún hasta el Harad. Por tanto, Sauron dejó a Eriador en paz por un tiempo y eligió la tierra de Mordor, como se le llamó luego, para instalar allí una fortaleza que contrarrestara la amenaza del desembarco de los Númenóreanos. Y este hecho tiene fecha de en el año 1000 más o menos en la cuenta de los años. Cuando se sintió seguro, envió a emisarios a Eriador y finalmente, alrededor del año 1200, se presentó allí él mismo, investido con la forma más agradable que fue capaz de adoptar. Pero entre tanto, el poder de Galadriel y Celeborn había crecido, y Galadriel, asistida por la amistad que le unía a los enanos de Moria, había tenido contacto con el país Nandorin de Lorinand, al otro lado de las montañas nubladas.
Este estaba poblado por los elfos que habían abandonado a los Eldar de cui vienen en el gran viaje, instalados en los bosques del valle de Anduin, y se extendía hacia las florestas a ambos lados del río Grande, e incluía la región donde se levantó después Dol Guldur. Estos elfos no tenían príncipes ni gobernantes y vivían libres de cuidados mientras el poder de Morgoth se concentraba en el noroeste de la Tierra Media. Pero muchos Sindarin y Noldor fueron a vivir entre ellos, y así empezó el proceso de sindarización, bajo la influencia de la cultura beleriándica. No está claro cuándo se iniciaron estas migraciones hacia Lorinand. Es posible que vinieran desde Eregion por el camino de Khazad-dûm y bajo los auspicios de Galadriel. Galadriel, que intentaba contrarrestar las maquinaciones de Sauron, tuvo éxito en Lorinand, mientras que en Lindon Gil-galad expulsó a los emisarios de Sauron. Pero Sauron tuvo mayor fortuna con los Noldor de Eregion y en especial con Celebrimbor, que en su corazón deseaba alcanzar la habilidad y la fama de Fëanor. En Eregion, Sauron se presentó como emisario de los Valar, enviado a la Tierra Media, anticipando así a los Istari, o con la orden de permanecer allí para ayudar a los elfos. Advirtió enseguida que Galadriel sería su principal adversario y obstáculo, e intentó aplacarla soportando el desdén que ella le mostraba con un exterior de paciencia y cortesía. Galadriel despreciaba a Sauron, tal vez porque veía por debajo de su disfraz, o porque adivinaba su verdadera naturaleza, pero aún así le permitía vivir en Eregion. Sauron recurrió a todas sus artes con Celebrimbor y los demás herreros, que habían construido una sociedad o hermandad muy poderosa en Eregion, los Gwaith y Myrdain, pero trabajó en secreto sin que Galadriel y Celeborn se enteraran. Antes de no mucho tiempo, Sauron se había ganado la confianza de los Gwaith y Myrdain, pues en un principio habían sacado gran provecho de lo que él les enseñaba sobre los secretos de su oficio. Tanto fue su poder sobre los Myrdain que por fin los convenció de que se rebelaran contra Galadriel y Celeborn y les arrebataran el mando en Eregion. Y eso sucedió en un tiempo incierto entre 1350 y 1400 de la Segunda Edad. Galadriel entonces abandonó Eregion y pasó por Khazad-dûm y Lorinand, llevando consigo a Ambroth y a Celebrian. Pero Celeborn no quiso entrar en las mansiones de los enanos y se quedó atrás en Eregion, sin ser tenido en cuenta por Celebrimbor. En Lorinand, Galadriel tomó el mando y organizó la defensa contra Sauron. Sauron, por su parte, abandonó Eregion alrededor del año 1500, cuando los Myrdain habían empezado a forjar los anillos de poder. Ahora bien, Celebrimbor era leal de corazón y había aceptado a Sauron como lo que decía que era, y cuando por fin descubrió la existencia del Anillo Único, se rebeló contra Sauron y fue a Lorinand para que Galadriel le aconsejara. Tenían que haber destruido todos los anillos de poder en esa oportunidad, pero eran bastante fuertes. Galadriel le aconsejó que ocultara los 3 anillos de los elfos en lugares distantes, lejos de Eregion, donde Sauron podía buscarlos. Fue entonces cuando Celebrimbor le dio a Nenya el anillo blanco, y por el poder de ese anillo el país de Lorinand se fortaleció y embelleció, pero la influencia que tuvo sobre ella fue grande también e imprevista, porque le acrecentó el deseo de hacerse a la mar y de volver al oeste, de modo que ya no se sintió tan feliz en la Tierra Media. Celebrimbor, siguiendo el consejo de Galadriel, envió el anillo de aire y el anillo de fuego lejos de Eregion, y los confió a Gil-galad en Lindon. Se dice que por ese entonces Gil-galad dio Narya, el anillo rojo, a Círdan, señor de los puertos, pero más adelante lo guardó hasta que partió a la guerra de la Última Alianza.
Cuando Sauron se enteró del arrepentimiento y la rebelión de Celebrimbor, se quitó la máscara y mostró abiertamente su ira, y reuniendo grandes fuerzas avanzó sobre Calenardon para invadir Eriador en el año 1695. Cuando Gil-galad se enteró, envió una fuerza al mando de Elrond Medioelfo, pero Elrond estaba lejos y tenía mucho que andar, y Sauron se volvió hacia el norte y marchó hacia Eregion. Los exploradores y la vanguardia del ejército de Sauron ya estaban cerca, cuando Celeborn hizo una salida y los rechazó, pero aunque llegó a unirse a las fuerzas de Elrond, no les fue posible volver a Eregion, pues las huestes de Sauron eran mucho más numerosas, suficientes para mantenerlos a distancia y cercar Eregion. Por fin los atacantes irrumpieron en Eregion destruyendo y devastando, y se apoderaron del principal objetivo del ataque de Sauron, la casa de los Myrdain, donde se encontraban las herrerías y sus tesoros. Celebrimbor, desesperado, resistió a Sauron en la escalinata frente a las grandes puertas de los Myrdain, pero lo atraparon y lo llevaron cautivo, y la casa fue saqueada. Allí Sauron se apoderó de los 9 anillos y algunos otros trabajos de los Myrdain, pero los 7 y los 3 no pudo encontrarlos. Entonces Celebrimbor fue sometido a tormento, y Sauron averiguó por él dónde se encontraban los 7. Esto lo reveló Celebrimbor, porque para él ni los 7 ni los 9 valían tanto como los 3. Los 7 y los 9 habían sido hechos con la ayuda de Sauron, mientras que los 3 los había hecho él solo, con un poder y un propósito diferentes. Sobre los 3 anillos, Sauron no pudo arrancarle nada a Celebrimbor, e hizo que lo mataran. Pero alcanzó a adivinar la verdad, porque los 3 habían sido puestos al cuidado de los señores elfos, y que estos, por fuerza, no podían ser otros que Galadriel y Gil-galad. Arrastrado por una cólera negra, volvió a la batalla, y llevando como estandarte el cadáver de Celebrimbor colgado de una pértiga, atravesado por las flechas de los orcos, se volvió sobre las fuerzas de Elrond. Elrond había reunido a los pocos elfos de Eregion que habían conseguido escapar, pero no bastaban para resistir el ataque. Hubiera sido aplastado sin duda si el ejército de Sauron no hubiera sido atacado por la de retaguardia, porque Durin había enviado una fuerza de enanos desde Hazad-dûm, y con ellos vinieron los elfos de Lorinand, conducidos por Amroth. Elrond logró liberarse del ataque, pero tuvo que alejarse hacia el norte, y fue en ese tiempo, en el año 1697, de acuerdo con la cuenta de los años, cuando construyó un refugio fortificado en Imladris. Sauron abandonó la persecución de Elrond y se volvió contra los enanos y los elfos de Lorinand, a quienes obligó a retroceder, pero las puertas de Moria se cerraron y no consiguió entrar. Desde entonces Sauron odió siempre Moria, y los orcos tuvieron orden de hostigar a los enanos cada vez que pudieran. Fue así que Sauron intentó conquistar Eriador. Lorinand podía esperar, pero mientras él devastaba las tierras, matando o expulsando a todos los hombres que vivían allí en pequeños grupos, y persiguiendo a los elfos que aún no se habían ido, muchos huyeron a engrosar las filas del ejército de Elrond en el norte. Ahora bien, el propósito inmediato de Sauron era apoderarse de Lindon, donde, según creía, parecía más probable que pudiera apoderarse de uno o más de los 3 anillos, y por tanto convocó allí a sus fuerzas y marchó hacia el oeste, a la tierra de Gil-galad, asolando todo lo que encontraba. Pero sus fuerzas habían menguado, pues había tenido que dejar atrás un gran fuerte destacamento para contener a Elrond e impedirle que cayera sobre su retaguardia. Ahora bien, durante largos años los númenóreanos habían llevado sus barcos a los puertos grises y eran allí bienvenidos. No bien Gil-galad empezó a temer que las tropas de Sauron avanzaran sobre Eriador,
envió mensajes a Númenor, y en las costas de Lindon los númenoreanos prepararon un ejército y juntaron pertrechos de guerra. En 1695, cuando Sauron invadió Eriador, Gil-galad solicitó la ayuda de Númenor. Entonces Tar-Minastir, el rey, envió una gran flota, pero el viaje se retrasó y los barcos no llegaron a la costa de la Tierra Media hasta 1700. Por ese tiempo Sauron dominaba todo Eriador, salvo solo la sitiada Imladris, y había llegado al río Lún. Había convocado otras fuerzas que se aproximaban desde el sureste y que estaban ya en Ened Wyth, en el cruce de Tarbad, apenas defendido. Gil-galad y los númenoreanos guardaban el Lún para asegurar la defensa de los puertos grises, cuando las grandes fuerzas de Tar-Minastir llegaron muy a tiempo y las huestes de Sauron fueron derrotadas por completo y rechazadas. El almirante númenoreano Cir-Yatur envió parte de sus navíos a un punto de desembarco más hacia el sur. Sauron fue rechazado hacia el sureste al cabo de una gran matanza en el vado de Sarn, el cruce del Branduin, y aunque otras tropas se la unieron en Tharbad, se encontró otra vez con un ejército númenoreano en la retaguardia, pues Cir-Yatur había desembarcado una gran fuerza en la desembocadura del Gwaithlo, agua gris, donde había un pequeño puerto númenoreano. En la batalla de Gwaithlo, la derrota de Sauron fue completa y él mismo apenas logró escapar. Las escasas fuerzas que le quedaban fueron atacadas al este de Calenardon, y él, acompañado por unos pocos guardias, huyó a la región llamada después Dagorlad, llanura de la batalla, y de allí, quebrantado y humillado, regresó a Mordor y juró venganza contra Númenor. El ejército que sitiaba a Imladris, atrapado entre Elrond y Gil-galad, fue completamente destruido. Ya no habrá más enemigos en Eriador, ahora en gran parte destrozado y arruinado. Por este tiempo se celebró el primer concilio y se decidió en él que se mantendría una fortaleza élfica al este de Eriador, antes en Imladris que en Eregion. Por ese tiempo también Gil-galad dio Valia, el anillo azul, a Elrond y lo designó como vicerregente de Eriador. Pero el anillo rojo lo conservó hasta que se lo dio a Círdan cuando partió de Lindon en los días de la última alianza. Durante muchos años, las tierras del oeste tuvieron paz y tiempo para curar sus heridas, pero los númenoreanos habían conocido el placer del poder de la Tierra Media, y desde entonces en adelante establecieron colinas permanentes en las costas occidentales, sobre el año 1800 más o menos de la cuenta de los años, y se hicieron allí poderosos, y Sauron no intentó avanzar hacia el oeste de Mordor durante largo tiempo. Para entonces se dice que Galadriel sentía ahora una nostalgia por el mar, aunque pensaba que debía permanecer en la Tierra Media en tanto que Sauron no estuviera definitivamente vencido, que decidió abandonar Lorinand e ir a vivir cerca del mar. Dejó a Lorinand a cargo de Amroth y pasando nuevamente por Moria con Celebriand, llegó a Imladris en busca de Celeborn. Allí, según parece, lo encontró y allí vivieron juntos largo tiempo, y fue entonces cuando Elrond vio por primera vez a Celebriand y se enamoró de ella, aunque no dijo nada. Y mientras Galadriel se encontraba en Imladris, se celebró el concilio ya mencionado. Pero algo después, Galadriel y Celeborn, junto con Celebriand, abandonaron Imladris y se dirigieron a las tierras poco habitadas, que se extienden entre las desembocaduras del Gwaithlo y Edir Anduin. Allí vivieron en Belfast, en el lugar que se llamó después Dol Amroth. Allí a veces los visitó Amroth, su hijo, y a veces tenían la compañía de los elfos Nandorin de Lorinand. Galadriel no volvió allí sino hasta muy avanzada la tercera edad, cuando Amroth se perdió y el peligro amenazó a Lorinand en el año 1981. Y aquí concluye el relato de Galadriel y Celeborn.